Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 7. Isaías 9, versículos 1 al 7. Isaías 9, versículos 1 al 7. Bien. Leemos entonces, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemado pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre los hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hasta acá la lectura. Vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos hable en esta mañana. Señor y Padre, venimos ante tu presencia soberana, agradeciéndote, Señor, por la voluntad que has puesto en cada uno de nosotros de estar en este lugar, en el mejor lugar donde podríamos estar, Señor, en tu casa, para alabar y glorificar tu nombre, para escuchar tu palabra y para estar en comunión y en armonía con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo en el que tú nos permites escuchar tu palabra. Ayúdanos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de aquellos que te hemos aceptado como el Salvador de nuestras vidas, nos esté dando sabiduría, Señor, para poder discernir esta palabra, extraer de ella esos tesoros profundos que contiene, guardarlos en nuestro corazón y aplicarlos a nuestro diario vivir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Muy bien. En el capítulo 8 anterior, podemos ver ahí que Jerusalén había sido invadida por los asirios, quienes lo llevaron a un estado caótico de miseria, tribulación, tinieblas, como siempre pasaba en las conquistas, ¿no? Quien conquistaba arrasaba con todo, destruía todo y llevaba muchas veces prisioneros de ese lugar. Prisioneros de ese lugar los llevaban a otros lugares para evitar revoluciones y evitar revueltas entre los que quedaban en el lugar. Entonces trataban de llevar a casi todos y los repartían por diferentes lugares para que no hubieran revoluciones dentro del propio lugar donde habían invadido. Y bueno, como toda invasión, provoca dolor, tristeza, oscuridad, tinieblas, ¿no? La gente queda con sus hogares destruidos. No nos ha pasado, pero lo vemos normalmente en televisión. La gente está para mirar la guerra de Croacia y Rusia, ¿no? Vemos la tristeza, el dolor, niños, padres, y un desespero tremendo. Bueno, algo así estaba pasando allí en Jerusalén y principalmente en la ciudad de Galilea. Galilea fue una ciudad siempre que no fue muy querida, no fue muy agraciada
porque era una ciudad que estaba compuesta por muchos mestizos. Y el judío era muy clasista y no le gustaba mucho la mezcla, ¿no? Eran muy racistas, por decir así, ¿no? Entonces, Galilea era una ciudad bastante mestiza, no era una ciudad muy tranquila, era bastante complicada en lo que respecta al orden, a la seguridad. Había muchos, como dice la hermana Tita, malhechores, muchos malvivientes, que generaban un ambiente no muy propicio para la gente estar allí. Sin embargo, la promesa viene para este lugar. Esta promesa es lo que tiene un doble fin, doble cumplimiento. Hay promesas en la palabra que tienen doble cumplimiento, que son para el momento, para ese lugar donde se nombra, y son para el futuro. Esta promesa tiene un doble cumplimiento, porque Jesucristo vino a Galilea, pero también esta promesa es para el gobierno futuro del Señor acá en la tierra. Y dice ahí, ¿no? El versículo 1 dice, no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Esto fue la primera invasión cuando fueron las primeras ciudades que fueron tomadas, Zabulón y Neftalí. Y acá los pone como ejemplo y dice que vino el tiempo que livianamente tocarán la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Los pone como ejemplo. Dice que al fin, llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Aquellos que la promesa viene para Galilea, que aquellos que estaban en oscuridad, en tristeza, en dolor, en aflicción, por la invasión que habían tenido, en algún momento iba a resplandecer la luz en sus vidas. Y esto es ya un pequeño aliento para nosotros también, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos nosotros también por situaciones que viene a ser prácticamente como una invasión, ¿no? Sentimos la situación nos avasalla, una situación de enfermedad, una situación de tristeza, de dolor, no sabemos para dónde salir, miramos a nuestro alrededor, no vemos salida, no encontramos la solución y nos desesperamos. Nos entra la tristeza, nos entra el dolor, muchas personas les afecta la mente, entran en la locura, otros se les da por la bebida, por la droga, otros se les da por tirarse al abandono. Disponga un tiempo y converse con algunos de los que andan en la calle y van a ver cómo casi todos ellos tienen historias importantes, que un día estuvieron bien, pero les pasó algo que no lo pudieron manejar, que no lo pudieron controlar, y su decisión fue tirarse al abandono, apartarse de todo, pensando que así, evadiendo la situación, mejoran sus vidas, pero así les va. Pero mucha gente opta por eso, porque hay situaciones que lo llegan a desesperar a uno, y más cuando uno ve que no hay salida, o cuando uno ve que pasa algo y termina eso y, como dice, ¿no? Salimos de un pozo y caemos en otro, y uno dice, ¿esto cuándo va a terminar? Bueno, yo conozco mucha gente que vive así, y conozco también cristianos que viven así, y uno dice, ¿qué es esto? ¿El pecado? No siempre es por pecado. A veces son simplemente circunstancias de la vida, que Dios así lo permite, con algún propósito, por algún motivo, y bueno, y hay que llevar adelante. Hay que seguir luchando, hay que levantar cabeza, ir adelante, marchar, mirando siempre al Señor. El Hijo de Dios tiene que aprender a vivir por fe y no por vista. Si vivimos por vista, nos vamos a preocupar mucho por las circunstancias que nos rodean, por las cosas que tenemos alrededor, y vamos a buscar siempre las soluciones en lo que vemos. Pero si vivimos por fe, vamos a estar tranquilos, que aunque nosotros no veamos la solución, que no veamos la salida, el Señor está allí presente y en algún momento nos dará la solución y la salida. Y esto pasaba en Galilea. Pero viene la promesa de esa salvación, de que verán luz en algún momento y vendrá la paz, vendrá la armonía, vendrá todo aquello que trae el Señor con su sola presencia
en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y así va a traer luz en Galilea. Dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, dice. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esto es también un ejemplo de la salvación de cada uno de nosotros, ¿no? Anduvimos en tinieblas, anduvimos en la oscuridad. ¿Y quién nos trajo a la luz? Jesucristo. Dios el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que a través de la fe podamos creer en Jesucristo, para que Jesucristo pueda traer paz, pueda traer luz, pueda traer armonía, pueda traer todo aquello que necesitamos. Él es la luz del mundo, Él es el único que puede traernos salvación y vida eterna y para poder tener una vida en paz y una vida en armonía. Solamente Él puede hacerlo. Y esa era la promesa para esta ciudad pequeña. Es interesante que el Señor siempre utilizó lugares no muy famosos, lugares no muy importantes, lugares así también como personas, ¿no? Cuando Él eligió a sus discípulos, quizás si usted o yo fuéramos Jesucristo, elegiríamos un abogado para que nos saque de algún problema, elegiríamos un doctor, elegiríamos a algún profesor, algún maestro, algún profesionales, ¿no? Porque tienen estudios, tienen cultura y están más capacitados supuestamente para llevar el evangelio. Sin embargo, el Señor fue a los pescadores, a la clase más rústica, a la clase más, ya lo vemos a Pedro, como era de tosco. Sin embargo, ¿cómo fue utilizado Pedro? Pedro significa piedra, ¿no? Si sería tosco Pedro, que una piedra era, ¿no? Sin embargo, esa piedra el Señor lo utilizó para la gloria y honra de su nombre. Él nunca fue a buscar encumbrados, ni hubiera ido al palacio a buscar sacerdotes, a buscar algún rey. No, buscó en la clase más baja, las personas más humildes, las personas más sencillas, y de ellos hizo instrumentos en las manos de Dios, efectivos. Si serán efectivos, que hoy nosotros tenemos la palabra gracias a que esas personas, esos 12 hombres, distribuyeron la palabra en muchos lugares y hoy estamos nosotros en el camino del Señor. Pero el Señor es así. Muchas veces eligió Galilea también. Podría haber elegido una ciudad más encumbrada. Podría haber elegido una capital donde hay más gente, donde hay más progreso, donde hay más comodidades. Sin embargo, el Señor eligió Galilea, una ciudad que ahora estaba destrozada, que no era muy querida, que no era una ciudad muy agraciada. Él eligió ese lugar para comenzar y su ministerio, la mayoría de su ministerio fue desarrollado en Galilea. Y acá viene la promesa de eso, de que un día vería luz y la luz resplandecería sobre sus vidas y sobre sus rostros. La tristeza y el dolor no sería por siempre. Acuérdese que la tristeza y el dolor acá no van a ser por siempre. Quizás sean por siempre con respecto a su vida. No sé si me hago entender. De repente será por toda su vida acá, pero no va a ser por siempre, porque en algún momento el Señor lo va a llevar y allí está el gran cambio, la gran diferencia, la gran transformación. Siempre digo y repito, no sé si es por la edad o porque me gusta repetir esto, prefiero vivir 120 años en turbulencia acá y tener una eternidad con el Señor, y no vivir 120 años agradables acá y vivir en el infierno una eternidad. Tenemos el ejemplo hace un par de domingos predicamos sobre el rico y Lázaro, ¿no? El rico todos los días hacía un festín. Todos los días vivía la vida, placeres, invitaba amigos y pasó así toda su vida, viviendo impecablemente, feliz, contento. Pero ¿dónde estuvo la diferencia entre Lázaro y el rico? En la muerte. El rico se fue al infierno y Lázaro fue al cielo. Y eternamente ese hombre se quemaría ahí con el fuego y eternamente Lázaro gozaría de las bondades de nuestro Señor. Así que la esperanza está ahí, hermano. Yo no le puedo mentir y decir, mire que su problema va a terminar, no, porque capaz que aumenta.
no porque capaz que se complica más, no porque capaz que nunca termina, él estaría mintiendo, porque la palabra no dice eso. La palabra dice que en este mundo tendremos aflicción, pero en el Señor vamos a tener la paz. La diferencia de los hijos de Dios no son las circunstancias que nos pasan, sino que la diferencia es que tenemos a Cristo en nuestro corazón y Cristo nos da la fortaleza para enfrentar cualquier situación que se nos presente. Y nos da el gozo y nos da la paz que nos permite enfrentar esa situación, por más turbulenta que sea, de una forma diferente a lo que puede enfrentar el mundo. Esa es la única diferencia. Después, la diferencia real se verá cuando el Señor venga o nosotros partamos a su presencia. Ahí. Así que aguante firme, manténgase, que en algún momento vendrá luz a esa situación. Y esa era la promesa para esta ciudad. El cambio vendría, y pone el ejemplo ahí en los versículos 3 al 4, dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Hace una comparación acá, ¿no? En la siega, cuando segaban las cosechas, había fiesta, ¿no? Principalmente con el vino, ¿no? Había fiesta cuando había una buena siega, una buena cosecha, el pueblo se juntaba, cantaba, bailaban, disfrutaban, había gozo allí, porque la cosecha, la siega había sido buena, había sido fructífera. También cuando reparten despojos, esto se refiere a las batallas. Las batallas, cuando se terminaba una batalla y se ganaba, los despojos eran los que se sacaban de las otras ciudades, era repartido entre los soldados y entre el pueblo, y era un gozo para esa gente recibir esas cosas, ¿no? Hace esta comparación del gozo que va a sentir Galilea cuando venga el Hijo de Dios allí a ese lugar. Habla de multiplicaste la gente, la siega. El 4 dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. El Señor vino a romper esa opresión que estaba sobre ese pueblo, ese yugo pesado que habían puesto los conquistadores de ese lugar, los que habían invadido ese lugar. Acuérdense que en esos tiempos agarraban a la gente de esclavo y era un yugo tremendo. Aumentaban los impuestos, hacían trabajar mucho más, 3 veces más de lo que se trabajaba normalmente, y ese dinero iba todo para aquellos que habían invadido ese lugar. Entonces era un yugo pesado para esa gente vivir así. Pero Dios dice, quebró ese yugo pesado y la vara de su hombro, dice, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Madián, recuerdan a Gedeón, está allí en Jueces creo, en Jueces, bueno, está en el libro de Jueces, la historia de Gedeón. Dice que iban a luchar contra Madián, y Madián era un ejército tremendamente grande. Gedeón 6, bien ahí, búsquenlo después. Era un ejército tremendamente grande. El Señor llamó a Gedeón. Gedeón, con miedo de ir al combate, no sabía, poniendo sus dudas. Bueno, el Señor tuvo que convencer a Gedeón para ir. ¿Y cómo eligieron los hombres? Dice, bueno, lleva a todos a tomar agua al arroyo, al río, y según como tomen agua yo voy a elegir. Los que tomen agua como perro, dice, así, viendo, esos van a ser elegidos. Y fueron elegidos muy pocos. Sí. Que humanamente y estratégicamente no era para nada conveniente ir a la lucha con esa cantidad de gente, comparando con la cantidad que tenía el enemigo. Era un suicidio. Sin embargo, el Señor eligió poca gente. Gedeón fue al combate, se dividieron en 3 partes, eran 300, 300, ¿no? Sí. 300, dividieron en 100 en diferentes lugares, y ¿saben qué hicieron? Todos juntos gritaron y tenían vasijas vacías, y rompieron las vasijas. Entonces, entre el grito y romper las vasijas, hizo un ruido tremendo, el ejército enemigo se asustó y disparó. Vean ustedes, a ver, usted planificando un ataque, ¿haría esto?
haría esta locura? ¿Iría usted con 300 hombres contra, no me acuerdo, a ver si alguien tiene la cantidad pero era incomparable la cantidad? ¿Usted utilizaría esta estrategia? Yo no, porque es una locura. Está fuera de la lógica. Ahí, eso es lo que tenemos que entender nosotros. Las cosas del Señor a veces están fuera de la lógica. No entran en la lógica humana. Lo nuestro es todo, hay esto, ponemos esto, corremos esto. El Señor no necesita de eso. El Señor hace lo que Él quiere, como Él quiere. Y eso tenemos que asimilarlo en nuestra vida. Tenemos que entenderlo. Y tenemos que grabarlo. ¿Para qué? Para vivir en paz. Para vivir tranquilos. Para vivir gozosos. Hay que asimilar eso. El Dios en que yo creo es un Dios tremendamente poderoso. Es un Dios que todo lo puede. Es un Dios que no hay nada imposible para Él. Que aunque nosotros no veamos la salida está. Él lo sabe. Aunque nosotros no contemos con lo necesario para hacer esto o aquello, Dios lo va a proveer. Pero hay que aprender a confiar. Tenemos que aprender a confiar. Lamentablemente algunos de nosotros no sabemos confiar. Ante cualquier situación nos descontrolamos. Nos entran los nervios, la taquicardia, nos sube la presión, ¿no? El estrés, y esto y aquello. Y nos desesperamos en busca de soluciones humanas. En vez de doblar las rodillas y clamar al Señor y confiar en Él y decir, Señor, estoy pasando por esta situación, pero sé que vos en algún momento traerás luz a mi vida. Difícilmente lo hacemos. ¿Qué hacemos? Buscamos soluciones humanas. Buscamos salidas en lo que vemos. Consigo otro trabajo. Voy a tal lado. Y después esas decisiones que tomo me repercuten en otras cosas que afectan a mi relación con el Señor. ¿Por qué? Porque no fui en busca de la fe. No fui a apoyarme en la fe. No fui a apoyarme en el Señor. Fui a apoyarme en las cosas que veía. Tenemos que aprender, hermano, que como hijos de Dios tenemos que aprender a descansar en Él. Aprender a entender que el Dios en quien creemos a veces lo limitamos a nuestra mente, a nuestras posibilidades. Nuestro Dios no está ahí. Nuestro Dios hace cosas inimaginables. Es experto en cosas imposibles. Así que tenemos que aprender a confiar. Este pueblo estaba esperando ese apoyo, ese consuelo, ese cambio que vendría. Y pone como ejemplo la batalla de Gedeón contra Madián, diciéndoles, no se preocupen, aunque ustedes no vean la salida, yo tengo la salida. Y ese mensaje y esa promesa hoy es para usted y para mí. Acuérdese, cuando se encuentre en un brete sin salida, no se desespere, no se descontrole, confíe en el Señor y espere que el Señor estará ahí. El Señor nunca deja de estar atento a nuestras situaciones. Él nunca nos abandona, siempre está presente. Está ahí, esperando a veces probando nuestra fe, como probó acá a Gedeón y al pueblo, ¿no? Esto es probar la fe. Yo no iría con 300 hombres a un combate. No iría, y diría, no, yo no voy, Señor. Yo necesito más gente, ¿cómo voy a pelear con 300? ¿No? Y todavía haciendo esto, gritando y rompiendo una vajilla, por favor. A veces nosotros ponemos nuestras trabas para que Dios obre en nuestra vida. Ponemos las trabas y la bendición no se da. Para que la bendición se dé, yo tengo que destrabarme mentalmente de lo que soy y de lo que pienso. Y poner los ojos en el Señor y aprender a vivir por fe. Este pueblo tenía que esperar ese momento en que vendría el cambio. Y ese cambio, desde el versículo 5, dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Ese cambio sería para siempre. Todo el enemigo sería totalmente vencido, dice la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Sería para siempre ese cambio. El Señor viene a nuestra vida para generar un cambio para siempre, para darnos la vida eterna y la salvación que cada uno de nosotros necesitamos. No sería algo eterno, sino que sería algo
completo, total y sin tiempo. En el versículo 6 tenemos los nombres del Señor. Estos nombres detallan las características, las cualidades de Dios humanamente y divinamente. Dice ahí el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido. Esta promesa fue la promesa de Jesucristo. Y dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Será el gobernador, será el príncipe. Sobre su hombro descansará todo. Sobre su hombro estará allí todo el control, todo el cuidado de cada uno de nosotros. Dice, y se llamará su nombre admirable. Acá se traduce como milagroso, ¿no? Como grande, como potente, admirable. Un Dios admirable. Un Dios que estamos explicando ahora. Lo explicamos con palabras y a veces lo entendemos en la mente, pero ¿qué nos falta? Pasarlo al corazón. Porque muchas veces lo entiendo. Ahora lo entiendo. Salgo de acá, me enfrento a una situación que no la esperaba y ese entendimiento, ese razonamiento que hice hoy de entender a Jesucristo, el poder de Él que Él tiene en mi vida, ya se me desvanece. ¿Por qué? Porque lo tuve en la mente, pero no lo pasé al corazón. Entonces tengo que pasarlo al corazón para que en los momentos que sean yo pueda acordarme de quién soy y quién es el Dios en quien yo estoy creyendo. Dios admirable, Dios milagroso, Dios que todo lo puede. Ese es el Dios, ese es el niño que vendría a nacer allí en Belén para todo el mundo. Para todo aquel que crea, para los que creen en el Señor, para aquellos que fuimos elegidos desde el vientre de nuestra madre. Él vendría allí a nacer y el principado estaría sobre su hombro y su nombre sería admirable. Consejero. Busquemos siempre el consejo, siempre el apoyo en la palabra de Dios. Ahí siempre está el sano consejo. Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Él nos puede dar siempre un sabio consejo para salir adelante. También busquemos el consejo, evidentemente que de la palabra, pero también puede venir por el consejo de algún hermano, por el consejo de alguien que nos venga y nos diga esto y aquello, pero yo tengo que buscar ese consejo. Muchas veces hacemos las cosas sin buscar, sin preguntar primero. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin orar y sin preguntar si el Señor quiere que yo haga esto o haga lo otro? O sin preguntar a ver qué quiere el Señor. Veo la posibilidad y la tomo. Y después vienen las consecuencias. Me pareció lindo en el momento, me pareció agradable, me pareció que me convenía, que me servía, que lo necesitaba. Resulta que después me doy cuenta que no me convenía, que no lo necesitaba y que no era para mí. Entonces, detengámonos antes a pedirle al Señor sabiduría, a pedirle al Señor entendimiento para saber qué decisión tomo ante esta situación. Por más que nos parezca redondo, cuidado. Hay puertas que las abre el enemigo. He oído a algunos cristianos que dicen, todas las puertas que se abren, las abre el Señor. No. Muchas veces las abre el enemigo. Y usted tiene que entrar por la que está cerrada y no por la que está abierta. Pero como entrar por la que está abierta es más fácil que entrar por la que está cerrada, optamos por entrar por la que está abierta sin consultar con el Señor. Y después nos metemos en unos merengues de aquellos que no podemos salir a veces. Y después, para postre, culpamos a Dios. Y decimos, ¿cómo yo, siendo un hijo de Dios, viniendo a la iglesia todos los domingos, me pasa esto? Y el Señor dirá, mi hijo, te pasa esto porque no me preguntaste. Vos tomaste la decisión con tus propios criterios. Tomaste la decisión, vos no me preguntaste nada, entonces no me culpes a mí. Entonces debemos aprender a caminar con cuidado, pidiéndole a este consejero el sabio consejo de nuestro diario vivir. Aún en las cosas más sencillas es necesario buscar el consejo del Señor para poder hacer las cosas bien y para poder estar siempre dentro de su voluntad.
y no tomar decisiones a la ligera. Aunque nos parezca muy fácil el tema, vaya al Señor, ore al Señor, que el Señor le va a dar el sabio consejo que usted y yo necesitamos, porque es un fiel consejero. Dios fuerte, Dios poderoso, Dios grande, cantamos ahí recién, no es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Es un Dios que todo lo puede, es un Dios que tiene la fortaleza para todo. A Él nada lo detiene, a Él nada lo frena. Es un Dios fuerte, es un Dios que todo lo puede, y en eso tenemos que confiar, porque el Dios que todo lo puede es el Dios que está en usted y es el Dios que está en mí. Si ese Dios todo lo puede, usted también todo lo puede, dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Porque por ahí usted dice, bueno, si lo puedo voy a pedir una casa en Punta del Este, vamos arriba. No, dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Siempre dentro de la voluntad de Dios, nunca fuera. Porque la fe no es una varita mágica, no es una varita como los cuentos de hadas, que dice que quiero esto, plim, recibo. No, la fe no pasa por ahí. La fe tiene que ser dentro de los carriles de la voluntad de Dios. Pedir lo que está dentro de su voluntad. Para saber lo que está dentro de su voluntad, yo tengo que estar dentro de la voluntad de Él. Yo tengo que ser fiel y obediente para estar en conexión, para pedirle esos sabios consejos cada día, para que Él pueda permitir que mi vida sea guiada por ahí. Dice, fuerte, Padre eterno, vino para ser nuestro Padre eternamente, aquí y en los cielos, para nuestra vida completa. Él entró en su corazón un día, y ese Padre que entró en su corazón será Padre eternamente. No es un Padre que hoy está, mañana no está. Es un Padre eternamente, un Padre eterno, no tiene fin. Su gobierno, su dominio, su control, su salvación sobre su vida y sobre mi vida. Padre eterno, príncipe de paz, vaya que es príncipe de paz, ¿no? Dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como la da el mundo, la paz del mundo es relativa. La paz del mundo se basa en las circunstancias. Usted va a un lugar de bosque, verde, y dice, ¿qué paz? Esa paz hasta que no aparezca un oso, quiero ver la paz, ¿dónde termina su paz? O donde aparezca un zorro, hermano, ya se asusta, ¿no? La paz del mundo es relativa. La paz del mundo es momentánea. La paz del mundo se basa en las buenas o malas circunstancias. Si estoy pasando bien, estoy en paz. Hay gente que niega la realidad pensando que eso traerá paz a su vida. No. Si usted tiene el problema, lo tiene. Por más que usted lo niegue, no va a desaparecer ese problema. Pero la paz que nos da Dios nos permite enfrentar esa situación justamente, valga la redundancia, en paz. Una paz duradera, una paz verdadera, una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que está allí, siempre presente, siempre pendiente, y siempre pasemos por lo que pasemos. Aunque andemos por valles de ¿cómo dice? ¿Qué dice? No temeré. No temeré, aunque ande por valle de sombra de muerte. ¿Qué significa? Que puede en algún momento andar por valle de sombra de muerte, porque si no este versículo no estaría. Si no, la Biblia diría, el Hijo de Dios vive la vida high, vive la vida, no sabe. Y no es así. Pasamos por valles de sombra de muerte. Pero dice, no temeremos, porque nuestro Dios, dice su callado, pues no sé qué, estará siempre allí presente. ¿Sí? Y nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque a veces ni usted la entiende. Yo conozco hermanos que me dicen, yo no sé cómo puedo enfrentar esta situación con la tranquilidad que estoy enfrentando, con lo loco que soy, ¿cómo estoy enfrentando? Es la paz de Dios, mi hermano, que ni nosotros la entendemos. ¿Cómo puedo yo tener paz en el medio de esta turbulencia? Porque es la paz de Dios. Esa paz no depende de las circunstancias, no depende de lo que vive. Es una paz que está ahí, firme. Cuando usted no la disfruta y no la siente, es porque usted está dejando que el enemigo lo perturbe. Pero esa paz siempre está, no se va.
No es una paz que viene y sale, no. Esa es la del mundo, pero la paz de Dios permanece y está ahí. Pero usted tiene que aprender a usarla también. Es como un regalo, ¿no? Por ahí le regalaron un perfume riquísimo y usted lo tiene metido en el cajón de la cómoda. Tiene un perfume lindo, bueno, tiene que usarlo. Si no lo usa es su problema, pero lo tiene. Cada uno de nosotros tiene el gozo y la paz del Señor. Algunos no lo disfrutamos porque no sabemos disfrutarlo, porque no lo entendemos, porque no estamos en esa íntima y estrecha comunión con Dios como para disfrutar del gozo y la paz. Pero no diga que no está, porque usted lo tiene. Tiene la misma paz que tengo yo, el mismo gozo que tengo yo, todos tenemos lo mismo. El tema es que algunos lo sabemos disfrutar y otros no lo sabemos disfrutar. Pero usted lo tiene. Busque esa paz que la va a encontrar. Busque ese gozo que lo va a encontrar. ¿Cómo lo encuentra? Siendo fiel al Señor, siendo obediente, perseverando, manteniéndose firme. Así encontrará el disfrute de esa paz y de ese gozo. Habla del gobierno entonces, y el versículo 7 dice: su dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. Acá está hablando de la venida del Hijo para todo el mundo y para esa venida eternal, el Hijo de Dios. Pero ya sobrepasa la promesa para Galilea. Ya está hablando el segundo cumplimiento de la promesa, esa promesa amplia. No solamente para Galilea, sino que ese niño vendría a nacer y sería para todo el mundo y para la eternidad. En justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor, Dios el Padre, mandó a su Hijo para que podamos tener acá en el mundo esa paz y ese gozo y podamos tener salvación y vida eterna en el Señor. Y esa promesa que hace Isaías 9 es el niño Jesús que nació allí en Belén. El 23 vamos a hablar sobre Belén y el nacimiento y vamos a ver las promesas de Dios cumplidas. Que se cumple esta promesa del niño. Dice: un niño nacerá, y allí nació un niño en Belén. Vamos a estar orando. Señor y Padre, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor amado, por esta oportunidad que tú nos das de poder entregar tu palabra, de poder predicarla. Señor, que esa palabra que es viva y eficaz por sí sola pueda tocar nuestros corazones, sensibilizar nuestras vidas y podamos entender, Señor, que ese niño enviado un día para morir allí en la cruz por nuestros pecados, ese niño, Señor, es el que trae paz a nuestra vida. Es el que trae gozo, es el que trae estabilidad, fortaleza, ánimo, fuerzas. Ayúdanos, Señor, a recibir ese niño de todo corazón. Porque muchas veces, Señor, aún nosotros siendo hijos de Dios, no le damos el debido lugar a ese niño. Ayúdanos, Señor, a entender quién es el Dios en quien creemos. Ya vimos algunos de sus nombres, de sus cualidades humanas y divinas. Un Dios de paz, un Dios eterno, un Dios fuerte, un Dios admirable, un Dios que su poderío es infinito. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre. Eso es el que está en nuestro corazón y en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a aprender a vivir con ese Dios, sabiendo que Él está siempre presente en cada momento de nuestro vivir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos y te lo pedimos.